descubierto. El increíble viaje de una joven abandonada que transformó su vida con un ganadero. Valentina siempre había sentido que el eco de la soledad la seguía a todas partes. Desde pequeña, las caricias ausentes de su madre la acompañaban como sombras. Su madre, una mujer fuerte y tenaz, luchaba con un resentimiento arraigado y una lucha diaria para llenar el vacío dejado por un padre que nunca regresó. En ese pequeño pueblo, los murmullos sobre la hija del abandono se escuchaban fuerte, y Valentina sentía sus efectos como balas que la atravesaban. Deseaba una conexión. Anhelaba más que la atención escasa que su madre le ofrecía. El mundo exterior parecía un laberinto del cual no podía escapar. Mientras trabajaba en el campo una tarde polvorienta, su vida dio un giro inesperado. Ahí estaba don Ezequiel, un hombre de autoridad y respeto, conocido no solo por su robusta figura, sino por su ética en el trabajo y una generosidad que prometía un rayo de esperanza. El miedo la envolvía al principio, el eco de su madre resonando en su mente. No confíes en extraños. Sin embargo, el profundo deseo de romper cadenas y encontrar su lugar en el mundo la empujó hacia él. Su encuentro inicial fue de dudas y temores, pero pronto comprendió que este hombre era un faro en su oscuro camino. Mientras trabajaba con él, codo a codo en el rancho, se dio cuenta de que don Ezequiel no solo era un mentor en la ganadería, le ofreció la oportunidad de soñar, de alzar la cabeza y mirar más allá de su pequeño pueblo. Su ambición de convertirse en veterinaria despertó en ella. Sin embargo, al mismo tiempo, un profundo sentido de lealtad hacia su madre la mantenía atada. La lucha diaria de su madre contra el desprecio social hizo que Valentina se cuestionara si era correcto dejarla sola en su batalla, aunque su corazón pedía una fuga. La presión crecía. El dilema devoraba su mente. Cada día, Valentina se despertaba con los ojos llenos de expectativas, solo para ser golpeada por la realidad de las obligaciones familiares. La visión de su madre trabajando hasta el agotamiento, sin tiempo ni recursos para cuidar de sí misma, añadía peso a su angustia. La desesperación se intensificaba. ¿Era egoísta querer algo más? La lucha interna se apoderaba de ella, un futuro brillante frente a su deber como hija. Justo cuando el abismo de la depresión comenzaba a abrirse, un conflicto social amenazó el rancho de don Ezequiel. Valentina sintió cómo el ánimo se le escapaba. Esta prueba la confrontó con sus propios temores y su deseo de ser escuchada. Recordando las palabras del ganadero, «Los sueños se deben luchar y conquistar», se encontró empujada a desafiar su propia invisibilidad. Decidió organizar a sus compañeros de trabajo, pero en ese intento, la incertidumbre le llenaba el pecho. La presión de las miradas del pueblo la paralizaba. ¿Y si fracasaba? ¿Y si todo lo que había soñado caía en el vacío? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con su corazón hecho un nudo, Valentina sintió el peso de su decisión aplastarla. La idea de abandonar todo la atormentó, cada vez más fuerte, pero, en una búsqueda desesperada por respuestas, encontró un diario familiar entre los trastos de su madre. Las páginas, llenas de secretos, podrían desvelar verdades desconocidas que cambiarían su vida. Con el diario en la mano, sintió que el tiempo se detenía. La tristeza y la esperanza luchaban en su interior. Y allí, bajo el manto del cielo estrellado, una pregunta resurgió. ¿Estaría dispuesta a enfrentar su historia familiar y convertirse en la mujer que siempre había querido ser?
La tensión se apoderó del instante, dejando todo en suspenso, y un susurro de determinación brotó en su interior. La lucha apenas comenzaba. Valentina no podía apartar la vista del diario. Cada hoja desdoblada se convirtió en un espejo que reflejaba sus propios miedos y anhelos. Pero, más allá de la incertidumbre, una chispa de curiosidad brotaba en su corazón. La promesa de descubrimientos podría guiarla hacia la verdad que había estado buscando durante años. Mientras su mente divagaba entre posibilidades, un impulso la llevó a sentarse bajo el viejo roble del rancho, un lugar que había sido testigo de sus jornadas de trabajo y de sus angustias ocultas. El cielo estrellado parecía escuchar su lucha interna. Abrió el diario con manos temblorosas. Palabras de su madre resonaban en su mente, acompañadas de fragmentos de recuerdos que parecían escabullirse entre los dedos del tiempo. Hacia el final del diario, se encontró con una carta dirigida a ella, escrita en un tono que Valentina no recordaba haber escuchado antes. Las palabras eran de amor y arrepentimiento, de una madre que quería explicarle por qué había tomado decisiones tan dolorosas. Cada línea le daba forma a un cuadro complejo de relaciones y sufrimientos, y Valentina sintió cómo la compasión comenzaba a desplazar su resentimiento. Las revelaciones se apoderaron de su ser. Comprendía ahora que su madre no le había abandonado por elección, sino por circunstancias que la habían sobrepasado. Esa comprensión se transformó en fuerza. Su decisión de ayudar a don Ezequiel y a sus compañeros en la lucha por el rancho ahora tenía otro matiz, una motivación renovada que la impulsaba hacia adelante. ¿Podía ser la voz que necesitaba su madre? Reconciliarse con su pasado podía abrirle puertas hacia un futuro diferente. Valentina cerró el diario, el corazón palpitando con una mezcla de ansiedad y determinación. Su papel no solo estaba destinado a ser el de una hija atrapada en un ciclo familiar, sino uno de una mujer que podía tomar el control de su destino. La lucha en la que se involucraría no solo beneficiaría al rancho, sino que también le daría la oportunidad de sanar de sus propias heridas. Una ferviente decisión comenzó a formarse: organizar una reunión con sus compañeros, exponer la situación del rancho y plantear soluciones. Con cada detalle que visualizaba, la dirección de su vida parecía volverse más clara. Sin embargo, entre la luz de su nuevo propósito, un miedo le susurraba al oído. ¿Y si no eran escuchados? ¿Y si el pueblo se resistía al cambio? A pesar de sus inseguridades, el deseo de construir una nueva vida se estaba volviendo más fuerte. Valentina levantó la vista hacia el horizonte, sintiendo que las estrellas eran testigos de su transformación. Al día siguiente, durante el desayuno, la atmósfera en la casa era tensa. Su madre, ajena a la tormenta interna que su hija había atravesado, se sumía en pensamientos oscuros. Valentina decidió que era el momento de hablar. Con un tono firme pero suave, le confesó sobre el diario y lo que había descubierto. Las palabras fluyeron, cargadas de emociones, y Valentina sintió que por primera vez su voz resonaba. La mirada de su madre, aunque incrédula al principio, comenzó a cambiar, y una conexión se forjaba entre ellas. «Quiero ayudar, mamá, no quiero que sigas cargando este peso sola», dijo Valentina, sintiendo un impulso de esperanza. Las lágrimas brotaron de los ojos de su madre, y en ese instante, Valentina comprendió que su verdadero viaje no solo sería hacia su propia realización, sino también hacia la reconciliación con su pasado y la construcción de un futuro donde ambas pudieran sanar. En ese momento la puerta de la casa se abrió de golpe, y la voz de don Ezequiel resonó en el aire. «Valentina, necesito hablar contigo. Los problemas en el rancho han escalado mucho más de lo que imaginamos». La chispa de su determinación se encendió una vez más. Valentina sabía que esta era la oportunidad de convertir su aprendizaje en acción. Era el momento de enfrentar la adversidad directamente, y el futuro ya no era un laberinto lleno de sombras. Se encaminaba hacia una confrontación que podría cambiarlo todo. ¿Estaría lista para dar ese paso decisivo?
El aire de la mañana estaba impregnado de una tensión palpable mientras Valentina se dirigía hacia el rancho con don Ezequiel. Cada paso resonaba en su interior como un tambor que marcaba el ritmo de su renovada determinación. La preocupación y la incertidumbre la acompañaban, pero no podía permitir que el miedo nublara su recién adquirida claridad. Don Ezequiel caminaba a su lado, con la mirada seria y un brillo resuelto en sus ojos. La comunidad necesita saber qué está pasando. No solo se trata de nosotros, Valentina. Este rancho es el corazón de muchos, le dijo, y aunque su voz era firme, Valentina podía percibir la preocupación que mantenía bien oculta. Era un recordatorio de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Al llegar al rancho, el panorama que se presentaba ante ella era una mezcla de alegría y desesperación. Los trabajadores se movían de un lado a otro, algunos con sonrisas de complicidad, otros con rostros sombríos que la inquietaban. Valentina sintió que las emociones chocaban en su pecho. Era el momento de actuar, pero el temor a no ser escuchada amenazaba con paralizarla. Se reunió con los demás en la pequeña sala de reuniones, donde la luz entraba por una ventana desgastada. Al ver las caras familiares de sus compañeros, recordó la carta de su madre, el peso de su historia, y cómo ese mismo peso había moldeado su vida. Se plantó en el centro de la sala, y por primera vez se sintió despojada de las cadenas de su pasado. «Les agradezco por estar aquí», comenzó, consciente de que la voz le temblaba. «Hoy no vengo solo como Valentina, hija de Adela. Vengo como una de ustedes, parte de esta comunidad, y quiero hablar de lo que está en juego». La atención de todos se centró en ella, y notó cómo la curiosidad reemplazaba poco a poco la desconfianza. Explicó la situación del rancho, cada desafío y cada posible solución, infundiendo en su discurso la urgencia de actuar. Había una chispa en sus ojos, una pasión que no había experimentado antes, y por un breve instante se sintió más fuerte que nunca. Sin embargo, el rostro de un viejo amigo, Javier, la hizo vacilar. Él era un hombre pragmático, conocido por su capacidad de analizar situaciones sin dejarse llevar por las emociones. ¿Y qué podemos hacer? Los que están arriba ya tomaron decisiones. Nosotros somos solo piezas en su juego, respondió Javier, cuestionando la viabilidad de sus palabras. Su implacable sinceridad cortó el aire, y Valentina sintió que su corazón se hundía. El silencio que siguió fue abrumador. Sin embargo, en lugar de rendirse, se sintió impulsada a profundizar más. Quizás sean solo piezas, pero somos piezas que podemos mover. Siéntanse libres de pensar que no podemos cambiar nada, pero yo creo que juntos somos más que solo eso. Cada cosa que hacemos puede generar un impacto. Su voz adquirió un tono decidido. Valentina sentía el fuego de su determinación encenderse. Narró cómo la lucha por el rancho era, en última instancia, una lucha por el futuro de todos. Con cada palabra que pronunciaba, notaba que su inseguridad comenzaba a desvanecerse. La historia de su madre se entrelazaba con la de ellos, creando un entramado de luchas y esperanzas compartidas. La conversación dio un giro inesperado. Otros comenzaron a unirse, compartiendo sus propias preocupaciones y deseos. Ella estaba desnudando su alma no solo en el contexto familiar, sino también en el colectivo que la rodeaba. Las ideas y propuestas comenzaron a fluir, y Valentina experimentó lo que era realmente ser parte de una comunidad. Sin embargo, mientras la atmósfera de la reunión se tornaba más optimista, una sombra se proyectó sobre el grupo. Un enviado del gobierno, envuelto en una actitud imponente y amenazante, apareció en la puerta. «Necesito hablar con ustedes sobre el futuro de este rancho, y no será la conversación que esperan». El corazón de Valentina se detuvo. Sabía que este enfrentamiento podría poner a prueba todo lo que había construido aquel día. ¿Estaba preparada para lo que estaba a punto de ocurrir? Valentina sintió cómo la sangre se le helaba, mientras la figura autoritaria del enviado se adentraba en la sala.
El peso de la incertidumbre amenazaba con aplastarla. Se preguntaba si había sido imprudente al hablar tan abiertamente sobre el futuro del rancho. Sin embargo, quedó claro que no había vuelta atrás. «Soy el inspector Rubén Salazar», dijo el hombre con una voz de acero. «He venido para informarles sobre las nuevas regulaciones que afectan sus operaciones. No se hablará de ninguna propuesta antes de que se cumplan las directrices impuestas desde arriba». Su tono desafiante hizo eco en la mente de Valentina, resonando con lo que Javier había dicho antes. ¿Realmente eran solo piezas en este juego? La confusión se tornó en rabia. «¿Y qué significa eso para nosotros?», interrumpió. La urgencia en su voz sorprendió incluso a sus propios oídos. Rubén la miró, evaluando su osadía. «Significa que deben ajustarse a estas regulaciones, o enfrentarán consecuencias. Recuerden, la burocracia no tiene piedad por aquellos que se resisten al cambio». La frialdad en su mirada contrasta con el calor de la determinación que comenzaba a florecer en Valentina. En un instante, cada una de las palabras que había compartido antes en la reunión pareció desvanecerse. Las dudas regresaron, pero luchó contra ellas. «No aceptaremos esta imposición sin luchar», dijo, su propia firmeza estirando su pecho mientras cuestionaba si realmente podía llevar dicho mensaje a casa. La presión de todos los ojos sobre ella era palpable. Rubén se rió, una sonrisa condescendiente que desnudó su escepticismo. «¿Luchar? Lo que necesitan es adaptarse. ¿Qué pueden hacer ustedes? Este rancho tiene deudas que pagar, y yo aquí solo cumplo órdenes. Quédense tranquilos y escuchen, porque nadie estará más preocupado que ustedes». Valentina sintió que una chispa de claridad comenzaba a surgir a través de la niebla de la desesperación. En lugar de rendirse, se inclinó hacia adelante con cautela, casi como si sus pies aún estuvieran incrustados en la tierra. La historia de su mamá resonaba en su mente. No se rendiría tan fácilmente ante una amenaza. A partir de ese momento, una idea bolina empezó a tomar forma en su mente. ¿Qué pasaría si comenzaban a investigar la normativa? Se dio cuenta de que la clave para enfrentar esta adversidad era conocimiento, y no solo escudarse en su vulnerabilidad. Puede que las regulaciones tuvieran fundamentos, pero siempre había formas creativas de navegar a través de cualquier laberinto legal. «Rubén», comenzó sintiendo cómo su voz crecía más segura. «Tal vez podríamos revisar las alternativas legales que tenemos. Existen precedentes donde las comunidades han educado a sus miembros sobre las regulaciones y han logrado adaptarse sin perder su esencia. Quizás pueda ayudarnos a buscar caminos viables». La mirada del inspector se endureció, pero Valentina sintió que había plantado una semilla. La energía en la sala cambió. Algunos comenzaron a murmurar, mientras otros intercambiaban miradas significativas. La chispa de la determinación comenzó a extenderse. La idea de que no debían ser solo espectadores en su destino les daba un renovado sentido de propósito. «¿Quieres educar a la comunidad en cambios de normativas? No tengo que explicarte lo difícil que es el proceso», dijo Rubén, intentando restar importancia a sus palabras. Sin embargo, Valentina vio una grieta en su fachada. Quizás la atención y la presión sobre el enviado podían llevarlo a reconsiderar su posición. Con el corazón latiendo con fuerza, Valentina propuso una reunión a la que invitaría a expertos legales para que dieran un taller a sus colegas. «Conocimiento es poder, Rubén, y estamos dispuestos a aprender». Sintió que ese era el primer escalón hacia su crecimiento personal, no solo como líder, sino como parte integral de un colectivo que debía enfrentarse a las adversidades. Se preguntó si su capacidad de adaptación era suficiente para transformar su debilidad en fortaleza. El inspector le devolvió una mirada de desprecio, pero había algo en sus ojos que casi la favorecía. Sabía que estaba en lo correcto, y que, pase lo que pase, este sería el comienzo de su empoderamiento. Con cada verso de la conversación,
Valentina sintió cómo se acercaba al precipicio de un cambio monumental en su vida. Pronto tendría que enfrentarse a su mayor miedo. Sería capaz de desafiar no solo la estructura externa del sistema, sino también los demonios que llevaban tiempo atormentándola. La sombra del conflicto se intensificaba, y con ella la pregunta que jamás la había dejado. ¿Había llegado finalmente el momento de descubrir su verdadero potencial? El aire se tornó denso en la habitación mientras Valentina percibía el impacto de su propuesta. Sabía que aquel momento podía ser un punto de inflexión, no solo para el rancho, sino para su propia identidad. Los murmullos de sus compañeros resonaban como un eco de su propia incertidumbre. Era evidente que muchos de los presentes estaban atrapados entre la necesidad de cumplir con lo que se esperaba de ellos y el anhelo de luchar por sus convicciones. ¿Cómo lo haremos?, preguntó Clara, una de sus colegas, la voz llena de duda. No todos están dispuestos a asistir a un taller. Muchos tienen miedo de hablar en público, añadió, mirando al suelo. Valentina sintió que el peso de las expectativas recaía sobre sus hombros, pero la incertidumbre también le dio una dirección. En su interior, comenzó a ensamblar un plan. No se trata solo de nosotros, respondió Valentina, proyectando confianza con cada palabra que comunicaba. Podemos formar un grupo pequeño que discuta los aspectos más relevantes de las normativas. Compartiremos la información con aquellos que no puedan asistir, y luego, con el tiempo, organizaremos una reunión más amplia. Juntos crearemos un espacio seguro para que todos puedan expresar sus miedos y dudas, y a la vez, aprender. La expresión de Rubén, aunque imperturbable, comenzó a mostrar signos de incomodidad a medida que la conversación se despliega. Valentina podía percibirlo. Mientras su diálogo se convertía en un pequeño fuego de resistencia, Rubén intentaba controlar la situación, pero poco a poco, las líneas de poder empezaron a desdibujarse. La reacción de la sala la llenó de una energía renovadora. Otras voces comenzaron a aportar ideas que parecían estar guardadas. La atmósfera, que al principio se había sentido opresiva, se transformó en un terreno fértil para el cambio. Era como si cada mente se abriera al potencial que había estado oculto bajo el peso del miedo. Valentina sintió que la llama del liderazgo comenzaba a arder con fuerza. Al finalizar la reunión, se acercó a Javier, quien había permanecido en silencio, observando. ¿Crees que podemos lograrlo?, preguntó con una mezcla de preocupación y esperanza. Ella entendía su aprehensión. A lo largo de su vida había aprendido que las transformaciones más grandes eran aquellas que comenzaron desde lo más profundo. Es nuestra única opción. Si no nos juntamos y comenzamos a comprender estas regulaciones, nos perderemos en el laberinto. Es momento de reescribir nuestra historia, le respondió, con más convicción de la que sentía. Pero en el fondo, sabía que estaba en un punto crucial, una bifurcación que la llevaría a explorar la fortaleza de su carácter. Las horas siguientes fueron intensas. Se sentó en su cocina, rodeada de papeles y el brillo de un nuevo propósito. Empezó a investigar las normativas y leyes que les afectaban, buscando todos los rincones y secretos que podrían ser aprovechados. A medida que leía, su mente trazaba paralelo entre aquellas regulaciones y los obstáculos que había enfrentado en su vida personal. La lucha contra la adversidad no le era ajena. Había aprendido, a golpes, que el conocimiento era una herramienta que podía transformar destinos. Pero también había una sombra que flotaba en su mente. Reconocía que su pasado resonaba en su presente. La lucha que enfrentaba con las nuevas regulaciones no era solo externa, sino también interna. Abandonada por su madre, había aprendido a depender de sí misma. Esa necesidad de demostrar su valía estaba entrelazada con el deseo de no fallar a quienes la rodeaban. Con determinación firme, se levantó. Había que actuar. Iba a invitar a los expertos a que compartieran su sabiduría, pero sabía que debía confrontar sus internos también. La voz autoritaria de Rubén aún sonaba en su mente,
un constante recordatorio de los desafíos que aún debían enfrentarse. Tenía que estar lista para no solo negociar con él, sino también para enfrentarse a sus propias inseguridades. Determinar su planeamiento ahora requeriría algo más que estrategia. Necesitaba explotar su propio potencial y comunicarse con su comunidad de una manera que nunca había hecho antes. La experiencia de lo que enfrentaba la empujaba a crecer rápidamente. Su propia verdad debía ser su mayor aliada. Mientras se preparaba para el nuevo desafío, una sola pregunta persistía en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para recuperar el control de su vida y del rancho? Estaba lista para enfrentarse a su propia historia. ¿Y qué pasaría si aquellos que la rodeaban también lo estuvieran? Con el amanecer señalando un nuevo día, Valentina sabía que la batalla apenas comenzaba, y que el resultado sería un reflejo de su valentía y determinación. La lucha no solo era por el rancho, sino por una vida en la que ya no temiera a su pasado. ¿Podría finalmente hacerse cargo de su futuro? Valentina se despertó antes que el sol, pero no por la rutina habitual, sino por una necesidad apremiante de organizarnos ideas. El silencio de la mañana era abrumador. Sin embargo, en su interior, una tormenta de pensamientos se agitaba. Se sentó en la mesa de la cocina, con la luz filtrándose por la ventana, y comenzó a esbozar un plan detallado. Necesitaba definir sus pasos con claridad, enfrentar su pasado, y al mismo tiempo, empoderar a sus compañeros. Cada hoja de papel era un reflejo de su ambición. Enumeró los especialistas a los que podría llamar, aquellos que habían estado dispuestos a compartir sus conocimientos en el pasado, buscando en sus contactos, enfrentándose a la inquietud que le generaba la idea de recaudar el apoyo de otros. Era un desafío, sin duda, pero cada palabra escrita la acercaba más a su meta. El conocimiento era su espada, y con él, podía atravesar la neblina que cubría su camino. Mientras escribía, su mente no podía evitar divagar hacia Rubén y su actitud despectiva durante la reunión. La sombra de su desprecio parecía se alzaba aún más grande en su mente, pero sabía que no podía permitir que eso la detuviera. Había aprendido lo que significaba desafiar a alguien que intentaba controlarla. La lección más poderosa que le había enseñado su vida hasta ahora era que la lucha no era solo externa. El verdadero conflicto habitaba dentro de ella. Un momento de claridad la asaltó al recordar el día en que sus propios sueños habían sido silenciados por su historia de abandono. Esa frase de Rubén, que resonaba en su mente, «No puedes hacerlo», la había condicionado durante tanto tiempo. Debía cambiar eso. Su voz interior la instaba a gritar, «Soy capaz». Con cada palabra, Valentina se hacía más fuerte, más decidida. Mientras tanto, sus dudas emergían con la misma fuerza que sus aspiraciones. ¿Estaría realmente lista para liderar? Esa pregunta mordía cada vez que pensaba en el taller, pero también era el motor que la empujaba a prepararse. Tenía que compartir su historia, exponer su vulnerabilidad. El acto de abrirse podría ser su mayor arma para conectar con los demás. No solo compartía un pasado de sufrimiento, sino que mostraba cómo había podido levantarse. Valentina se sintió revolucionada. Días después, organizar un primer encuentro se sintió como un paso hacia la libertad, pero el temor de la desaprobación la detuvo en seco. El momento de enviar la invitación a sus compañeros se acercaba, y su corazón latía con fuerza. En aquel instante decidió ignorar lo que Rubén podría pensar, barrer la perspectiva negativa de su mente. Con un último suspiro, pulsó el botón de enviar, liberando un peso que había cargado demasiado tiempo. Su odisea había comenzado, pero cada acción requería que Valentina confrontara no solo la resistencia externa, sino también el eco de sus inseguridades. La historia de otros la rodeaba, y la energía empezaba a fluir en la atmósfera. Cada voz que respondía afirmativamente al taller era un ladrillo en la construcción de su valor. Sin embargo,
A medida que avanzaba, una nueva inquietud la acechaba. ¿Sería suficiente? Los días continuaron avanzando, y las citas se agendaban, pero la incertidumbre nunca se desvanecía. Las dudas sobre si podría ser la voz que uniera a todos seguían latentes. El acercamiento de la fecha del taller le generaba ansiedad, pero el deseo de ser un catalizador de cambio era más fuerte. Una tarde, mientras se dirigía al rancho, se enfrentó a un examen inesperado de sus resoluciones. Al cruzarse con Rubén, su mirada la atravesó como un rayo. ¿Aún crees que puedes hacer algo diferente?, le preguntó con desdén. En ese instante, Valentina comprendió que no solo debía enfrentar las expectativas de los demás, sino también, y quizás lo más importante, las suyas. El último hilo de valor emergió en su interior mientras mantenía la mirada de Rubén. Sabía que aquel reto no era solo sobre el taller. Era el inicio de un proceso que la llevaría a confrontar al hombre que había sido el símbolo de su propia opresión durante tanto tiempo. Con su decisión de avanzar, una pregunta crucial reverberó en su mente. ¿Lograría finalmente desafiarlo y en el camino redefinir quién era? El momento de la verdad se acercaba, y en sus manos tenía el poder para cambiar no solo su destino, sino también el de todos a su alrededor. Valentina respiró hondo mientras se preparaba para el taller, el día tan esperado que había imaginado tantas veces. La conexión con sus compañeros era un hilo delgado, pero palpable, que unía sus historias, sus luchas y sus esperanzas. Con un matiz de temor y emoción, organizó las sillas en círculo, asegurándose de que cada persona tuviera su espacio. Era un acto simbólico que reflejaba el espacio seguro que deseaba crear. Sin embargo, en la seguridad de su mente, una tormenta estallaba. ¿Qué autoridad tenía ella para guiar a otros en su propio proceso de sanación? Pensamientos autocríticos la invadían. No soy experta. ¿Qué ofreceré? ¿Y si fracaso? La idea de enfrentar a Rubén, su voz resonando en sus pensamientos como un eco constante, avivaba su duda. Pero detrás de ese miedo, había algo más. Una llama de determinación. Valentina entendió que su experiencia personal era su mayor fortaleza. Mientras unos se sentían abrumados por su propia vulnerabilidad, ella podía ser la luz guiadora que iluminara el camino hacia la sanación. Esa comprensión abrió una compuerta dentro de ella. Prometió que cada historia compartida sería una herramienta para sanar, tanto para ella como para los demás. El día del taller, la sala comenzó a llenarse. Reconoció rostros familiares y otros que nunca había visto. La mezcla de emociones creaba una atmósfera tensa. Con cada saludo, su ansiedad aumentaba, pero la decisión de llevar a cabo su objetivo se volvía más firme. Estaba lista para enfrentar no solo a los demás, sino también a su propia historia. Cuando el reloj marcó la hora, se dio cuenta de que había llegado el momento de actuar. A medida que comenzaba a hablar, sus palabras fluyeron de manera casi automática. Compartió su historia, las luchas, el sí y el no en su vida. Como cada caída había sido una lección que la había llevado hasta aquí. Pero, más allá de relatar experiencias, invitó a los demás a abrirse, a hacer lo mismo. La vulnerabilidad se convirtió en su medida de fuerza. Los minutos se fueron volviendo horas. La atmósfera en la sala se transformó. La risa, las lágrimas y las historias personales empezaron a entrelazarse, construyendo un tejido comunitario de apoyo. Las respuestas sinceras y los testimonios de los demás la sorprendieron. Cada voz, cada aporte, era un ladrillo en el edificio de su confianza. Valentina se dio cuenta de que su mayor temor, el de no ser suficiente, se desvanecía. Sin embargo, había una sombra que aún acechaba en las esquinas de su mente. La inevitable confrontación con Rubén. Sus palabras, destiladas con veneno, la perseguían, recordándole que siempre había un juicio inminente en el aire. Aún así, en lugar de dejar que eso la detuviera, decidió que debía enfrentarlo. La semana siguiente, había programado a Rubén para que asistiera a la siguiente reunión.
Lo había invitado porque creía que todos, incluso aquellos que no mostraban interés en crecer, necesitaban ser escuchados. Para ella, esa era la mejor estrategia para confrontar su propio miedo. Pero dentro de ella, se alzaba una inquietud aún más profunda. ¿Qué pasaría si sus palabras lo confrontaban? ¿Y si su negativa se transformaba en un desafío aún más grande? La noche anterior al encuentro, Valentina no podía dormir. Pensamientos inconexos la llenaban de energía, pero también ansiedad. La voz de su interior, antes llena de dudas, ahora era una llamada a la acción. Se sentaba en la penumbra, anotando ideas y reflexiones, sintiendo que estaba al borde de una revelación. Esa revelación se convirtió en su mantra. No se trata de demostrarle a Rubén quién soy, sino demostrarme a mí misma que puedo ser quien desee ser. En ese instante, tomó la decisión de que su verdadero viaje dependía no de la aprobación ajena, sino de su propia aceptación. El momento de la verdad no solo era sobre el taller, sino sobre el camino que había decidido transitar. Valentina se sintió emocionada por el potencial de su próximo movimiento, lista para un enfrentamiento que podría definir su nueva identidad. La pregunta flotó en el aire. ¿Sería capaz de transformar su historia en una fortaleza y dar un paso hacia su propia liberación? Con cada latido, la emoción crecía. La próxima batalla no solo sería contra Rubén, sino contra la imagen que había forjado de sí misma en años de autocrítica. La transformación estaba a punto de comenzar, y el ciclo de su vida, en el que ella tomaba las riendas, aguardaba su acto final. El día del encuentro llegó cargado de una tensión palpable. Valentina, al mirar su propio reflejo, notó un cambio sutil en sus ojos. Esa chispa de determinación era nueva. Se había preparado mentalmente para la reunión, revisando ese mantra que había adoptado. No se trata de demostrarle a Rubén quién soy, sino demostrarme a mí misma que puedo ser quien desee ser. Pero en el fondo, la incertidumbre aún palpitaba. El miedo a ser juzgada por Rubén no se había disipado del todo. Los miembros del grupo se reunieron, cada uno con su historia y su lucha, creando una atmósfera de calidez a pesar de la ansiedad que pesaba sobre Valentina. Al ingresar Rubén, su presencia difícilmente se podía ignorar. Su mirada arrogante y su actitud despectiva eran tan familiares que casi provocaban un nudo en el estómago. Sin embargo, en lugar de evitar el contacto visual, decidió enfrentarlo. Se sentó frente a él, dispuesta a no dejar que su historia fuera opacada por ninguna voz crítica. El taller comenzó de manera fluida. Las intervenciones de los demás invitaban a una conexión cada vez más profunda. Valentina escuchaba con atención, buscando patrones de dolor y resiliencia en sus historias, pero cuando llegó su turno de hablar, sintió cómo su corazón latía más rápido. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba la palabra. Consciente de Rubén observándola, dijo: «Hoy no quiero hablar solo de mis luchas, quiero escucharles a ustedes. Las historias que compartamos pueden ser un espejo, un elemento sanador». Fue entonces cuando decidió, de manera consciente, que no debía centrarse en Rubén como un antagonista, sino como un medio para demostrar su crecimiento. Comenzó a articular su historia en un contexto que reflejaba su viaje, no como víctima, sino como navegante de su propio destino. Las palabras comenzaron a fluir una vez más, pero esta vez impregnadas de la fuerza que había cultivado en su interior. Las intervenciones de los demás florecieron en un intercambio sincero. A medida que cada historia se tejía en un entramado de vulnerabilidad, Valentina se sintió cada vez más ligera, más libre de las cadenas del juicio ajeno. Al mirar a Rubén, notó su expresión cambiante. Había una incertidumbre en su rostro que nunca antes había visto. El diálogo se intensificó cuando Valentina propuso un ejercicio. Cada asistente debía hacer una lista de sus logros, por pequeños que fueran. La idea buscaba reconectar con su propia apreciación personal, desafiando el espacio de crítica que muchos llevaban consigo. Rubén, ante la propuesta, adoptó una actitud defensiva.
Su mirada feroz se dirigió a Valentina, como si intentara desmantelar su actividad con un solo comentario. Pero ella, en lugar de retroceder, sintió la necesidad de mantener su posición. No te engañes a ti mismo, Rubén. Todos necesitamos un recordatorio de nuestras victorias. Esto no se trata de ti, se trata de todos nosotros. Su tono era firme, casi desafiante, pero tenue como un susurro. La sala se llenó de murmullos. Una decisión interna había sido tomada. Valentina no solo quería enfrentarse al juicio de Rubén, quería liberarse de la idea de que su valor se medía por la aprobación ajena. El grupo se volcó en el ejercicio, y para su sorpresa, Rubén fue el primero en compartir. Enumeró sus logros más significativos, aunque en su tono se percibía resistencia. El ambiente cambió cuando las voces comenzaron a acogerse mutuamente. Valentina se dio cuenta de que cada historia, compartida con sinceridad, contribuía a la creación de un espacio de sanación. A medida que los testimonios se sucedían, la figura de Rubén se desdibujaba, convirtiéndose en un eco en el fondo de la sala. Valentina se sintió en el centro de su propio viaje. Esa transformación no era solo para sanar su propia herida, sino para dar a otros la oportunidad de descubrir su valor. La incomodidad que había sentido antes se desvanecía poco a poco, reemplazada por una confianza renovada. Pero, alegando asertividad, nunca se echó atrás ante la presencia de Rubén, que seguía como una sombra en su mente. La noche acabó, pero el verdadero desafío no había terminado. Valentina sabía que, aunque había obtenido victorias, la lucha interna era solo el comienzo. El encuentro le había mostrado que el crecimiento personal viene con la aceptación de todas las partes de uno mismo, incluidas las menos favorecidas. El próximo paso sería más audaz, un reto aún mayor que la conversación de hoy. La decisión de comunicar lo que había aprendido sería crucial. ¿Sería capaz de ir un paso más allá y plantearse la confrontación definitiva con Rubén en su próxima reunión? La dirección de su viaje estaba lista para ser redefinida, a la espera de un momento que marcaría su transformación en la forma más pura. El día siguiente amaneció con un cielo gris que parecía reflejar la agitación en el corazón de Valentina. Aunque había sentido una ola de empoderamiento durante el taller, la idea de confrontar a Rubén la llenaba de una mezcla de emoción y temor. Antes de levantarse, se sentó en su cama y se preguntó cómo había llegado hasta aquí. Cada pequeño paso había sido un regalo que ahora le permitía plantearse un diálogo con su pasado, representado en la figura de Rubén. Se preparó para un nuevo encuentro, revisando mentalmente los puntos que quería abordar, mientras al mismo tiempo aceptaba la posibilidad de que las palabras pudieran no ser suficientes. Valentina estaba consciente de que enfrentarse a una persona que había dejado huellas en su autoestima no sería fácil. Con su lista de logros en mano, decidió que esta sería su arma, no solo para su propia defensa, sino como una reivindicación del poder de la autoafirmación. Al llegar al lugar del encuentro, notó que varios miembros del grupo ya estaban presentes. Se sentaron en círculo, una estructura que Valentina ahora apreciaba. Era un espacio de igualdad, donde todos tenían la oportunidad de hablar y ser escuchados. Aún así, sus ojos buscaban a Rubén, ansiosos. Cuando finalmente apareció, su aparición parecía cargar el aire de energía nerviosa. Sin embargo, esta vez Valentina no retrocedió. Se sintió como una vela encendida ante un viento fuerte, decidida a mantenerse erguida. Rubén la miró con escepticismo, sus cejas fruncidas como si pudiera anticipar lo que iba a decir. En ese preciso momento, Valentina entendió que su voz sería su mayor fortaleza. Al principio, le costó encontrar las palabras. La presión de su mirada amenazaba con sumergerla nuevamente en la inseguridad, pero la imagen de su propio reflejo volviéndose más fuerte día a día la reinvigorizó. Cuando llegó su turno de hablar, la sala pareció callar. Valentina respiró hondo, y de su boca salió un torrente de palabras que había estado conteniendo. Hoy quiero hablar sobre el poder del reconocimiento, no solo de nuestros logros,
sino de nuestras luchas y cómo esas luchas nos han transformado. Y allí, en medio de su discurso, se plantó la semilla de la confrontación. Rubén, quiero que entiendas que tu actitud no define quién soy. Yo lo hago. La verdad de sus afirmaciones chisporroteaba en el aire como una electricidad palpable. Valentina lo miró en la distancia, buscando la vulnerabilidad que había vislumbrado en su rostro la noche anterior. Mientras hablaba, notó cómo los rostros de los demás se iluminaban con empatía, esa conexión que últimamente había comenzado a ser su refugio. Esa vez, ella no solo hablaba para reaccionar ante él, sino que estaba compartiendo su historia con la esperanza de tocar las fibras sensibles de quienes la rodeaban. La incredulidad que apareció en el rostro de Rubén no fue más que la confirmación de que había tocado un punto sensible. Sin embargo, en lugar de amedrentarse, Valentina sintió que su confianza aumentaba. La sala, compuesta por tantas historias y experiencias, se convertía en su aliado. Desde el fondo de su ser, comprendió que este no era solo un momento desplegando su valentía, sino un acto de liberación colectiva. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio casi reverencial. Rubén, usualmente rápido en sus juicios, parecía dubitativo, sus labios apretados y los ojos entrecerrados. Aunque Valentina sabía que no podía esperar una reafirmación instantánea de su valía por parte de Rubén, sentir el peso de las miradas de apoyo en su dirección hizo que se sintiera satisfecha. La confrontación había llegado, pero no había sido un ataque. Más bien había sido un acto de valentía desde su núcleo más profundo. La sensación de haber reclamado su voz contenía una esencia liberadora. Sin embargo, una pregunta latente continuaba atormentándola. ¿Y ahora qué? Era evidente que Rubén no había cambiado. La sombra de su juicio seguía presente. Pero había algo más grande en marcha, una transformación que prometía extenderse más allá de ese círculo. Ese impulso de acción crecía dentro de ella. Sabía que debía desenmascarar la raíz del conflicto, explorar lo que Rubén había representado para ella, y cómo podría continuar ese proceso de autodescubrimiento. Este capítulo de su vida, aunque una confrontación al pasado, prometía abrir las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Despertaba un nuevo deseo, indagar más profundamente en su propia autenticidad, eso que había comenzado a desarrollar en el taller. ¿Puede el próximo encuentro ser el escenario donde también desafíe sus temores y explore nuevas dimensiones de su vida? Las tareas que había asumido exigían una valentía cada vez mayor, y Valentina estaba decidida a no defraudar su crecimiento personal. El camino apenas comenzaba, y la decisión de darse a sí misma ese espacio era mayor que cualquier desafío que Rubén pudiera presentar. Pero ¿sería capaz de mantenerse firme cuando una muralla de resistencia se alzara aún más sólida de lo que había imaginado? Valentina respiró hondo, cada inhalación cargada de determinación. El día del enfrentamiento tan esperado había llegado. Con una firmeza que había cultivado en las semanas anteriores, se dirigió al rancho, donde sus compañeros la esperaban. Su espíritu se sentía renovado, sabiendo que había superado muchos de sus miedos, y que había encontrado en su voz un poder que jamás había imaginado poseer. Al entrar al lugar de reunión, notó la expectativa en los rostros de sus colegas. Habían estado informados sobre su última conversación con Rubén, y su presencia se había convertido en un símbolo de resistencia. Valentina tomó asiento en el centro del círculo, su corazón latiendo al unísono con el de sus compañeros. Era el momento de demostrar que el cambio era posible. Las palabras comenzaron a fluir de ella con un ritmo que nunca antes había sentido. Hoy no solo quiero hablar sobre nuestras luchas, sino sobre la fortaleza que hemos encontrado en ellas. No somos meras piezas en un juego creado por otros. Somos los actores de nuestras propias historias. Cada palabra resonaba con autenticidad, un eco de su crecimiento y transformación. Se estaba convirtiendo en la mujer que siempre había deseado ser. Cuando Rubén apareció, el aire se volvió denso.
Sin embargo, esta vez Valentina no sintió miedo. La mirada firme de sus compañeros le daba la fuerza necesaria. Sin dejarse influenciar por el ceño fruncido y la actitud autoritaria de él, continuó. Estamos aquí para transformar el futuro del rancho, y estoy convencida de que podemos hacerlo juntos, pero necesitamos ser escuchados y valorados. Rubén se plantó a su lado, excepto que no podía amedrentarla como antes. ¿Y quiénes creen que son para desafiar las decisiones que vienen desde arriba?, preguntó con su tono desafiante. Pero en lugar de retroceder, Valentina sintió cómo la pasión se encendía en su pecho. No somos solo trabajadores, somos parte de esta tierra. El rancho no es solo un lugar, es nuestra vida, nuestras familias. Si aún así, ustedes se niegan a escuchar, entonces estamos aquí para recordarles que nuestro sacrificio tiene valor. Surge entonces la verdadera confrontación, no entre ella y Rubén, sino entre la voz del sistema y el deseo colectivo de cambio. La sala vibraba con la energía de la determinación, y Valentina se sintió impulsada por la fuerza de sus compañeros. Sus corazones laten al unísono. Cada palabra que ella pronunciaba les recordaba que no estaban solos. Había logrado crear un espacio seguro donde la vulnerabilidad se volvía fuerza, donde cada uno podía expresar su verdad. A medida que la conversación se intensificaba, Valentina se dio cuenta de que el desafío no era solo con Rubén, sino contra una cultura que había caracterizado su pasado. Las miradas de aprobación y apoyo de sus compañeros la llenaron de confianza. Esta vez no había lugar para la duda. Hoy cada voz cuenta, reafirmó. Hoy es el día de reclamar nuestro lugar. El ambiente se volvió más cálido, y las historias comenzaron a fluir entre los trabajadores. Valentina observó cómo cada testimonio no solo sanaba heridas, sino que se convertía en un anticipo de un futuro compartido. La resistencia de Rubén seguía ahí, pero no en forma de imposición, sino como un eco distante frente al estruendo de la comunidad que finalmente se levantaba. Mientras seguían compartiendo, el cambio se hizo palpable. Las intervenciones de Rubén comenzaron a perder impacto. Quizás se dio cuenta, su voz ya no resonaba con el mismo peso. La comunidad se unió, y Valentina se sintió orgullosa mientras los que antes temían se manifestaban valientemente. Los resultados tangibles eran innegables. Una nueva fuerza colectiva estaba viendo la luz. Finalmente, y casi sorprendentemente, Rubén hizo una pausa. Quizás tengan razón, murmuró en su habitual tono de desdén. Sin embargo, Valentina sabía que la lucha apenas comenzaba. La transformación en su interior y el crecimiento en el grupo habían abierto nuevas posibilidades. El cambio ya estaba en marcha, y más importante aún, estaban listos para reclamar su futuro. Más allá del crecimiento personal de Valentina, lo que hizo ese día fue trascender su propia historia. Había sido capaz de marcar el comienzo de un cambio real en su vida, y el eco que en un tiempo representaba un mero susurro, ahora resonaba como un grito de ilusión renovada. La vida que había soñado no solo era una aspiración, sino una realidad palpable. Había aprendido a ser su propia voz en un mundo repleto de incertidumbres. Con la determinación férrea y la confianza recién adquirida, Valentina sabía que el camino aún tenía desafíos por delante. Pero ahora estaba dispuesta a afrontarlos. Había conquistado su miedo, y había demostrado no solo a Rubén, sino a sí misma, que su lugar era entre aquellos que luchaban por lo que es justo y necesario. La mirada que tenía sobre su vida y su futuro era otra. Había encontrado el poder de ser la arquitecta de su destino. Así, Valentina terminó esa reunión sintiendo no solo la fuerza de sus logros, sino una satisfacción profunda, y una felicidad genuina al saber que fuera del miedo, había construido una comunidad capaz de luchar por su bienestar. Era el inicio de un nuevo capítulo, un viaje que comenzó con una joven abandonada y culminó en una mujer empoderada, lista para conquistar lo que sea que la vida le depare. No olviden,
Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo que hace que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, porque su voz también cuenta. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad de superación personal.